Gabriel es un hombre que trae mucha bendición. Ya por años nos conocemos y siempre Gabriel tiene algo que decirnos de parte de Dios. Eso yo podría decir. Y él, con con la forma que Dios le ha dado, es de gran bendición para muchas personas, no solo en nuestro país, sino que también fuera. Así que para mí es un honor poder orar por él y que él pueda compartirnos la palabra del Señor esta mañana. Le damos un aplauso de bienvenida a nuestro querido hermano y vamos a orar por él ahora. Padre, muchas gracias por la vida de Gabriel. Gracias, Dios, porque tú lo has sostenido, Señor, como una lumbrera, Señor, para muchos. Gracias, mi Dios, porque tú le has levantado también para un referente para jóvenes y mayores, Señor, de tantas escuelas de Jucum y también iglesias, Señor, que él visita. Nosotros somos parte de ese cuerpo y somos beneficiarios y bendecidos por la vida de Gabriel. Nos unimos esta mañana para orar por él, por Patricia, su esposa, oramos por sus hijos, por su mamá, que vive con él, Señor. Oramos por el tiempo que estará aquí en Chile y oramos en especial, Señor, para que tú le uses esta mañana, esta tarde, Señor, al compartirnos tu palabra. Llena su boca, llena su corazón, llena su entendimiento de ti y llena nuestros corazones, Señor, y ábrelos para escuchar todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice la vida de Gabriel y gracias por su visita. Le amamos, Señor, y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Gabriel. Sí. Acá está bien, ¿sí? Buenos días, es un verdadero placer estar con ustedes de nuevo. Siempre que paso por Chile, normalmente visito Viña y desde los tiempos de la Union Church conozco a los pastores y siempre es un privilegio estar con ustedes. Saludos de mi esposa Patricia, hablé con ella esta mañana. Esto de vivir en un mundo global es así. También me manda unos saludos uno de los ancianos de la iglesia de Nueva Zelanda. Si sabe, mi esposa es neozelandesa y una iglesia que ha estado apoyándonos siempre. Él me manda saludos y dice, nosotros hemos estado en el Monte Victoria, en Wellington. Se van los cristianos allí por la mañana, el domingo de la resurrección, y alaban al Señor. Y ahora seguramente ya están durmiendo, porque la diferencia entre Nueva Zelanda y Chile son 16 horas, así que imagínense. Pero bueno, vivimos en un mundo global y así estamos. Así que saludos de Patricia sobre todo. Yo acabo de llegar, llegué a Chile ahora el viernes, hice una semana y he estado toda esta semana de lunes hasta hoy con Jucum Viña. Me han tratado muy bien, Dion y Gaby, y debo continuar rumbo a Rancagua y de Rancagua tengo que ir a Pichilemu también para estar con Jucum, y de Pichilemu tengo que subir hasta Calama y de Calama ya vuelvo a España. Así que Dios mediante, 6 semanas, ya ha pasado la primera. Yo, claro, voy contando porque quiero estar con mi esposa cuanto antes. Muy bien. La resurrección de Cristo. ¿Qué puedo decir de la resurrección de Cristo? Casi todos sabemos, ¿no? Hemos celebrado hoy. Uno de mis problemas es que me considero más maestro que predicador, entonces me cuesta ponerme en esa modalidad de la resurrección de Cristo y aquí todo el mundo se enardece, o como me aconsejaba Diony, me pongo así lacrimógeno, ¿no? No. 3 aspectos muy importantes de la resurrección de Cristo. Ya hablaré en más detalle de la resurrección, pero hay 3 cosas que no se nos pueden pasar. La primera está en 1 Corintios 15, del 12 al 19. No vamos a leerlo todo, pero básicamente dice, si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no ha resucitado, todavía estamos bajo el poder del pecado.
Así que si uno no cree que Jesucristo ha resucitado, estamos como al principio. Y si Jesucristo no hubiese resucitado, no hay esperanza para nosotros. Así que Corintios dice muy claramente, 1 Corintios capítulo 15, parece que había gente allí en Corintios. ¿Cómo es que algunos dicen que no hay resurrección? Si no hay resurrección, quiere decir que Jesús no ha resucitado. Si Jesús no ha resucitado, estamos como antes, estamos perdidos. Y además se nos puede acusar de mentirosos, porque decimos que Él ha resucitado. Cuando no ha resucitado, somos mentirosos. ¿Sí? Y dice, somos dignos de conmiseración. La resurrección de Cristo, otro aspecto importante es que es corporativa. Es algo que a nosotros nos cuesta entender más que quizá a los judíos. Los judíos entienden que muchas cosas son corporativas. ¿Sí? Dice en Efesios 2, 5 y 6, esta sí la voy a buscar. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay algo en el Evangelio que a veces no consigo entender, pero es un Evangelio corporativo. Jesús ha hecho cosas y nosotros estamos juntamente con Él. Una de las cosas es la resurrección. De alguna manera nosotros resucitamos con Él. También dice lo mismo en Colosenses. Creo que sí, versículo 2. Dice en el 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitamos con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? Es una resurrección corporativa. Jesús resucitó y nosotros vamos a resucitar y resucitaremos con Él. ¿Sí? Y otra cosa importante de la resurrección, vas a resucitar y vamos a resucitar con un cuerpo físico. ¿Sí? Si no resucitamos con un cuerpo físico, no sería una resurrección, sería una nueva creación. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que vamos a ser resucitados. Quiere decir que nuestro cuerpo también va a ser resucitado. Obviamente nuestro espíritu y nuestra alma lo van a ser porque son eternas, pero el cuerpo también. Así que son tres aspectos importantes de la resurrección de Cristo y de la nuestra. Echemos un vistazo a Hebreos 6, 1 y 2. Un versículo que también a veces se nos escapa por haberlo leído tantas veces. Pablo, bueno, el autor de los Hebreos, que no sé quién es, como amonesta a esta gente y le dice, oye, ya deberíais ser más maduros, dejad de echar el fundamento, pero eso no quita que el fundamento sea importante. Lo que no tenemos que hacer es estar continuamente en el fundamento. El templo que van a construir, enhorabuena por el terreno y las cosas que Dios ha permitido con ustedes. Si solamente se quedan en el fundamento, pues me parece que en septiembre no vamos a reunirnos allí. Tiene que... ¿sí? Entonces hay 6 doctrinas que son, dicen, el fundamento de la fe cristiana, según el autor de Hebreos. Dice la primera, el arrepentimiento de obras muertas. Y yo recuerdo esto porque estaba una vez en Argentina, en Mendoza, y me dicen los responsables de Mendoza, bueno, ya que estás aquí, ¿podrías predicar el martes por la tarde que tenemos un grupo de gente de la iglesia? Y dije, sí, claro. ¿Y puedes predicar acerca del arrepentimiento? Y entonces después de un tiempo me di cuenta que casi no sabía nada. ¿Cómo iba a gastar 1 hora y media diciendo a aquella gente acerca del arrepentimiento?
y a veces no sabemos mucho, ¿sí? Es una doctrina fundamental. Segunda es la fe en Dios, o fe para con Dios. La tercera es la doctrina de bautismos, porque hay varios bautismos, es plural. Tenemos el bautismo en agua como mínimo, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, teníamos el bautismo de Juan, que no es el bautismo de Jesús, y los judíos también tenían un bautismo antes de que viniese Juan el Bautista, ¿sí? Entonces hay muchos bautismos, por lo menos 4 o 5. Y dice después la imposición de manos, ¿sí? Yo pensé que esto era una cosa de Jucum, que nos gusta poner las manos cuando oramos por la gente, ¿no? No, es una doctrina de la Biblia, la imposición de manos, ¿sí? Yo tengo una doctrina particular. Si usted es un buen cristiano, yo le pongo las manos aquí en la espalda. Bien hecho. Si usted es un cristiano inmaduro, le voy a poner las manitas aquí para disciplinarle un poco, darle. Y si usted es un rebelde, le voy a poner las manos aquí para asfixiarlo. Es una doctrina también, pero no es bíblica. Bueno, y las dos últimas es la resurrección de los muertos y el juicio eterno o final, ¿sí? Las 4 primeras tratan con cosas de este mundo. Las últimas 2 tratan de algo que va más allá, trasciende al ser humano, ¿sí? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Los ateos tienen un gran problema con la resurrección y con el juicio. Porque claro, ellos no creen que hay nada después de la muerte. Somos materia y poco más, la mente esto se descompone. Yo, por lo que he leído, sabemos que hay algunos ateos que ante la muerte perdieron el dominio propio y estaban aterrorizados, porque ya no hay vuelta atrás, ¿sí? No sé de ningún cristiano que haya dejado de ser cristiano a las puertas de la muerte, ¿sí? Si hay una resurrección, si no hubiese, bueno, yo he vivido mi vida de una buena manera, he tratado de vivir en santidad, de amar a mis hermanos, me ha ido bien. Que al final no hay resurrección, pues lo voy a sentir. Pero si hay resurrección, lo voy a disfrutar. Para los ateos es distinto, porque si no hay resurrección, bien para ellos, pero si hay resurrección, tienen una gran pérdida. Y no hay vuelta atrás. Y por eso para ellos este asunto es muy complicado de resolver, ¿sí? Estas dos doctrinas nos llevan a un nivel que tiene que ver con la eternidad. Y por eso quizá no tenemos tanta información como de las otras 4 en el sentido de, de una estructura doctrinal. La hay, pero claro, estamos hablando de la eternidad. La eternidad, uno de los conceptos equivocados que tenemos es que es tiempo sin límite. No, es mucho más que eso. La eternidad es el modo de vida de Dios. Dios mora en la eternidad. No es solo tiempo. Siempre suelo repetir, a lo mejor aquí ya lo he dicho, que cada año hacen un ranking de las ciudades donde la calidad de vida es mejor en el mundo, y casi siempre aparece el número 1 Zúrich, en Suiza. La calidad de vida es muy buena, el aire es muy puro, las calles están muy limpias, todo funciona como un reloj suizo, ¿sí? Y mucha gente quiere vivir en Zúrich. El problema es que vivir allí es muy caro, ¿sí? Pues es lo mismo, estamos hablando de calidad de vida. La eternidad es el modo de vida de Dios, y estas dos doctrinas trascenden hasta allá, ¿sí? Estaba leyendo, solo leyendo porque no soy experto, que nuestro querido y famoso Albert Einstein, su famosa teoría de la relatividad es precisamente que el tiempo y el espacio humano están íntimamente ligados. Se llama el continuo espacio-tiempo. No puedes tener uno sin el otro.
pero en la eternidad el tiempo y el espacio parece que no funcionan de la misma manera, es posible que ni existan. Así que vamos a entrar en un terreno, bueno, muy importante para nosotros, ¿sí? Ahí son dos puntos donde todos vamos a experimentar. Vamos a ser resucitados un día y vamos a comparecer ante el trono de Dios. Antes de eso, moriremos. Si Jesús no ha venido, todavía tendremos que morir, ¿sí? Nuestro cuerpo se descompondrá, nuestro espíritu y nuestro alma tienen un lugar asignado, y en el último tiempo, cuando Jesús vuelva, en la segunda venida, resucitará también nuestro cuerpo, ¿sí? Dicen que, hay muchos, pero dicen que el primer presidente del Estado moderno de Israel, un tal Chaim Weizmann, dice que en su casa, que parece que todavía se puede visitar como museo, el reloj está parado en el momento que él falleció. Sí, cuando fallecemos, el reloj se para. Ya no sigue latiendo nuestro corazón, ¿sí? Pero es interesante pensar qué va a ocurrir después de la muerte, antes de que Jesús venga. Bueno, dejadme daros algunos datos o información o enseñanzas sobre todas estas cosas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos trinitarios, estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Tenemos un Dios que es una Trinidad. No debería sorprendernos que nosotros, hechos a imagen de Dios, también somos trinitarios. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma. Y parece que está establecido que cuando morimos, nuestro cuerpo entra en un proceso de descomposición. Por eso dice, ceniza eres o polvo eres y polvo serás. Y nuestro espíritu y nuestro alma, pues no desaparecen, aunque no los veamos. Dice en Eclesiastés 3:18 al 21, Salomón preguntándose, y dice, al fin y al cabo somos como las bestias. Nos llama bestias y se queda tan tranquilo, pero hay gente que sabe insultar con tacto, ¿no? Así es Salomón, nos llama bestias y ahí estamos. Dice, porque la misma cosa nos pasa a todos. Nacemos, reproducimos, morimos, y termina diciendo, porque ¿quién sabe que el espíritu del hombre va arriba y el espíritu de los animales va abajo? Y nos deja Salomón con esta gran pregunta. Menos mal que luego él responde en Eclesiastés 12:7, y él mismo dice, porque en la muerte el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Cuando nosotros morimos, nuestro espíritu tendrá que pasar a la presencia de Dios, no digo para morar continuamente, sino para que Él nos asigne un lugar hasta el día de la resurrección final, ¿sí? Pero está claro que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, ¿sí? Así que cuando dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Cuándo muere usted? Cuando el espíritu sale de su cuerpo y va a Dios quien lo dio. Claro, en ese momento cesan las constantes vitales, ¿sí? Pero la muerte auténtica es cuando el espíritu que Dios ha creado sale de usted y vuelve a Dios quien lo dio. Muy bien. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Nuestro espíritu a dónde va? Bueno, tenemos incluso que hacer varias distinciones, porque una cosa es los que hemos experimentado a Cristo y otra cosa es aquellos que murieron sin que Cristo hubiese muerto y podían ser justos. De hecho, hay un lugar en la Biblia que se llama el seno de Abraham, que es donde Dios los manda, o los mandó, ¿sí? Porque obviamente Dios no condenó a Abraham, pero tampoco había experimentado
la cruz y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Isaías 14, 9 y 10. Vamos a hacer un pequeño viaje por el Antiguo Testamento. Isaías 14, 9 y 10 habla del rey de Babilonia. Dice así: el Seol es el lugar de los muertos en hebreo. En griego es Hades. Ustedes habrán visto seguramente las películas estas de griegos que dicen descendió al Hades y cosas así. Bueno, Hades y Seol es lo mismo. Seol es la palabra hebrea que designa el lugar de los muertos y Hades es la palabra griega. De hecho, a veces confundimos porque incluso en las traducciones no es el infierno. El infierno no es el Seol ni es el Hades. El infierno en griego es Gehenna, que es el lugar donde continuamente se está quemando lo malo. ¿Sí? Así que aquí está hablando del Seol. Y nos dice que el rey de Babilonia, pues le tocó lo que les toca a todos, murió y descendió al Seol. Y dice así, Isaías 14, sí, versículos 9 y 10. El Seol abajo se espantó de ti. Está hablando del rey de Babilonia. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia. 11. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Una cosa que parece que ocurre después de la muerte, los que van al Seol son reconocidos por otros. La personalidad no se pierde. Estos reconocieron que era el rey de Babilonia. Como tú también has caído. Tú que gobernabas, ¿sí? Entonces, esto es algo que aunque nuestro cuerpo está muerto, nuestra personalidad sigue después de la muerte. Y podemos ser reconocidos, obviamente, por seres queridos. O por no queridos. Creo que no, porque no vamos a ir con los inicuos. ¿Sí? Ezequiel 32 es la misma historia, pero en este caso es el rey de Egipto. Ezequiel 32, versículos 18, 19 y el 21. Dice así: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones donde poderosas a la profundidad de la tierra. ¿No es esto? 18. 19. Porque eras tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos, entre los muertos a espada. A la espada es entregado, traedlo a él y todos sus. Del medio del Seol habitarán, hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos, muertos a espada. También hay un reconocimiento del rey de Egipto. No vamos a perder nuestra personalidad. La gente nos va a reconocer, tanto si eres impío como si eres santo. ¿Sí? Claro, esto es el Antiguo Testamento. Bueno, pero el Nuevo Testamento nos da unos versículos que son impresionantes. Lucas 16, 22 al 26. Es una historia que algunos creen que es una alegoría, pero es una historia dicha por Jesús y no me parece que es una alegoría. Creo que Jesús estaba citando algo que había ocurrido. Y fue cuando el famoso Lázaro, el mendigo, murió y el rico también murió. Y dice que cuando ambos murieron,
A Lázaro los ángeles le llevaron al seno de Abraham, mientras que el hombre rico fue llevado a un lugar de los inicuos, donde había tormento, mientras que Lázaro estaba disfrutando. Entonces, antes de Cristo, de que viniese Cristo, los que mueren van a un lugar del Seol, los justos se llama el seno de Abraham, los injustos a un lugar de tormento. Y le dice este hombre rico a Abraham: Padre Abraham, ¿puedes que Lázaro moje su dedo y toque mis labios porque estoy sediento? Y es otra característica, dice, hay una sima tan grande entre ustedes y nosotros que Lázaro no puede pasar. Al morir hay una gran separación entre el destino de los justos y de los impíos. Unos irán al lugar, el seno de Abraham, otros irán a un lugar de tormento. Y importante de nuevo con la personalidad, le dice a Abraham al rico: recuerda, hijo, tú recibiste muchos dones en la tierra y Lázaro. Recuerda, parece que es posible recordar, recolectar nuestro pasado. No es un lugar donde vas a estar perdido ahí sin saber qué es, no. Tanto los muertos impíos como los justos vamos a poder reconocer la personalidad y vamos a poder recordar. ¿Sí? Así que esto es lo que la Biblia nos dice sobre aquellos que murieron antes de que Cristo muriese y resucitase. Tenemos que preguntarnos qué ocurrió con Jesús y qué ocurre después de la muerte y resurrección de Jesús. Bueno, Jesús experimentó lo que los santos experimentaron sin que todavía tuviésemos la salvación. Su cuerpo quedó en la tumba y su espíritu fue a algún lugar. La Biblia nos da pistas de dónde fue Jesús en esos 3 días. Así que, ¿me queréis acompañar para verlo? Vamos para allá. Salmo 16, del 8 al 11, es un versículo famoso. De hecho, Pedro en Hechos 2 es el que cita. Sabemos que dice: tu santo no verá corrupción y no dejarás a tu ungido en el Seol. Es una profecía que muchos pensaban que era para David, pero no era para David, era una profecía mesiánica. Entonces sabemos que la muerte no iba a retener a Jesús, que su cuerpo no se iba a descomponer como los que ya mueren y no vuelven a resucitar. El cuerpo de Jesús estuvo 4 días. Perdón, ese fue el de Lázaro, estuvo 3 días. Cuidado, una falsa doctrina. Bueno, de nuevo, Lucas 23, 43 al 46. Se nos pasa a veces este detalle. ¿Dónde fue Jesús inmediatamente después de morir? Fue al seno de Abraham. Como los santos que murieron antes de él. ¿Por qué lo sabemos? Porque también se llama paraíso. Paraíso es un jardín. Porque Jesús le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde fue este ladrón? Al paraíso. Y allí va a estar Jesús para recibirle. Así que el espíritu y el alma de nuestro Señor Jesucristo, cuando salió de su cuerpo, fue al seno de Abraham, o que también se llama paraíso. Pero la Biblia nos da más información. De alguna manera dice que Jesús descendió hasta los lugares más profundos del Seol. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 4, 9 y 10.
Dice así. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. Jesús fue al Seol, porque en ese sentido es una representación nuestra. Cuando nosotros morimos, sobre todo en aquel tiempo, nuestro espíritu va a la región de los muertos. Puede ser al seno de Abraham o puede ser al lugar de tormento. Jesús primero llegó al seno de Abraham, pero también bajó a las partes más profundas, porque Él cargaba el pecado de los hombres. Él llevó el pecado, ¿sí? Y tuvo que ir donde nos correspondía a nosotros. Dice en Primera de Pedro 3, 18 al 20, una de las cosas que Jesús hizo mientras estaba su cuerpo muerto. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Sabemos que Jesús de alguna manera habló también a esta gente. Y cuando Jesús dice la Escritura que Él descendió y predicó, no es la palabra correcta. La palabra correcta es que Él fue un heraldo. Él dijo, ya está hecho. ¿Sí? No hace falta ni predicarlo. El heraldo es el que anuncia, simplemente a veces con su presencia. Esto es lo que hizo Dios, Jesús. ¿Sí? Él bajó y habló a estos espíritus, gente que había muerto antes de que Él viniese. Pero algunos de ellos habían sido justos, otros injustos. Jesús les habló. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos y nosotros? En que nosotros, si morimos ahora, vamos directamente a la presencia de Dios. Es la gran diferencia con los santos del Antiguo Testamento, antes de que Jesús muriese y resucitase. Si yo muriese hoy, no tengo que ir al seno de Abraham, voy directamente a la presencia de Dios. No porque soy mejor que ellos, lo contrario, sino porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Lo vemos en Hechos 7, 55 y 56, la muerte de Esteban. Esteban vio a Jesús y le dijo, recibe mi espíritu. Ya fue directamente. Jesús estaba ya glorificado en la presencia del Padre. Esteban lo vio y dijo, recibe mi espíritu. Así que él fue directamente a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5, 6 al 8. Comentarios de Pablo. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras vivimos, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y por fe y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Pablo sabía que cuando él muriese iba a estar directamente en la presencia de Dios, porque ya Cristo había muerto y resucitado, obviamente. Filipenses 1, del 21 al 24, es el mismo Pablo diciéndonos más o menos lo mismo. Filipenses 1, del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, queriendo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto es lo que Pablo quería, obviamente, pero dice, pero sé que por ustedes voy a quedarme. Así que tanto Pablo como los apóstoles creían que al morir iban a ir directamente a la presencia de Dios. Muy bien. Quisiera que leyésemos 1 Corintios 15, 22 al 24, porque es un versículo donde nos dice las etapas de la resurrección, que cómo vamos a llegar hasta la resurrección antes del juicio. 1 Corintios 5, 15, del 22 al 24. Dice así. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y esta palabra orden es graduación en un ejército. O sea, en un ejército hay un capitán, hay un teniente, hay una graduación. En cierta manera, en la resurrección también hay cosas, no va a ser todos al mismo tiempo, sino hay una progresión. ¿Sí? Y dice así, primero Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, primero Cristo tiene que resucitar, las primicias. Después será cuando el Señor venga en su venida, la segunda venida, los que todavía vivan. Y, obviamente, los que han muerto. ¿Sí? Y la tercera fase es, y al final de todo, el fin. Cuando dice que Cristo pasará el gobierno a su Padre. Y ahí ya después de eso viene el juicio final. Así que la resurrección, la doctrina de la resurrección se efectúa en 3 fases. La primera ya ha pasado, Cristo, las primicias. La segunda será los que ya han muerto y los que todavía vivan en la segunda venida de Cristo. Para los que creen en el milenio, pues Jesús vivirá 1000 años y después de esos 1000 años todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Sí? Cristo las primicias. A veces me maravillo de la profundidad y qué consecuente es la Biblia. Cristo las primicias. ¿Qué significa primicias para usted? Las primicias, de hecho, los judíos tenían una fiesta especial que es la fiesta de las primicias. ¿Qué hacían los judíos en la fiesta de las primicias? Los primeros frutos de la cosecha. Es decir, que en fe habían plantado y en fe cuando salían las primeras espigas, las tenían que recolectar y hacer una ofrenda mecida al Señor. Esto es las primicias. Se hacía el domingo, porque la Pascua, ellos celebraban la Pascua desde jueves, la Pascua, y sábado, el gran día de descanso, y el domingo. Esto es increíble. Mientras Jesús ya estaba resucitado, había un sacerdote que se iba del bullicio de Jerusalén, colectaba unas espigas y lo llevaba al templo delante de Dios para mecerlo. Esto es lo que pasaba. Justo cuando Cristo resucitó, era cuando este sacerdote mecía los primeros frutos. Nos dice, si lees en Juan 12, 24, Jesús hace una similitud entre la muerte de él y la muerte de la semilla. Dice que si una semilla no cae al suelo y muere, no puede dar vida.
Y es más, sabemos, los que os guste más la agricultura, que cuando una semilla cae al suelo, luego se reproduce y no es solo una semilla, es una espiga. Hay como más semillas. Recuerda esto, cae al suelo una semilla, pero es colectada una espiga. ¿Sí? Es decir, hay más. Bueno, Cristo cumplió esto. Cristo es la señal, porque cuando Él resucitó, si usted lee en Mateo 27, 50 al 53, dice que algunos santos salieron de los sepulcros. Por eso Cristo es las primicias, pero no resucitó solo. Dice que algunos de los santos resucitaron y se aparecieron en Jerusalén, a la gente de Jerusalén. A lo mejor no sé quién se apareció, si fue Moisés, si fue Abraham o si fue Pepito Pérez, que había muerto antes. No sabemos. Lo único que sabemos es que uno que no se levantó es David, porque dice después, creo que es Pablo, otros, sabemos que nuestro querido David sigue en la tumba. Así que parece que él no se levantó. Es lo único que tenemos información. Pero lo que sí sabemos es que cuando Cristo murió, se cumplió literalmente Cristo y las primicias. Quiere decir que no solamente resucitó Él, sino resucitó un grupo de personas. Y dice el Mateo que después de la resurrección de Jesús se aparecieron en Jerusalén a otros testigos. Es increíble. Por eso dice 1 Corintios, Cristo las primicias. ¿Sí? ¿Qué pasó con estos que murieron? Que resucitaron. Pues no tenemos más información. No sabemos. Pero obviamente si resucitaron, ya no vuelven a morir. Elías no tiene que morir. Enoc tampoco. ¿Sí? No sabemos qué pasó con ellos, pero hay un versículo en Hebreos que siempre me llama la atención y dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia. ¿Sería que esta gente se fue con Jesús en la nube? Teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos. Y está hablando de los héroes de la fe. ¿Sí? Es una teoría, no podemos confirmarlo. Pero sí sabemos que esto de la nube es muy típico de la resurrección y la venida de Cristo. Se fue en una nube, subió en una nube, pues a lo mejor, aunque la Biblia no cita, estos que resucitaron también se fueron con Jesús y esto es la gran nube de testigos que tenemos delante de nosotros. Esa es la primera etapa de la resurrección, los que son de Cristo, Cristo las primicias. La segunda etapa es los que son de Cristo en su venida. Lo tenemos en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Perdonad que soy extenso, como dice Carlos Vive. Soy extenso. Hermanos, de vez en cuando me sale el ramalazo. Dice 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Sí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo está hablando a gente que había experimentado la pérdida de seres queridos y les dice, nosotros somos diferentes, no tenemos que perder la esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo se pone aquí bien serio. Esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, Pablo tenía esta idea de que él todavía iba a estar presente cuando Jesús viniese. Y dice,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen o que han muerto. Porque el Señor mismo con voz de mando, porque Cristo va a dar la voz, con voz de arcángel, se supone que uno de ellos puede ser Gabriel, y con trompeta de Dios, porque la trompeta era lo que tenían los israelitas para llamar a la reunión. Cuando sonaba la trompeta, los israelitas se juntaban, o bien para ir a la guerra, o bien para acercarse al tabernáculo, etcétera, etcétera. Y dice, no precederemos a los que durmieron. Bueno, Señor, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si Jesús viniese mañana, todos los que han muerto en Cristo resucitarán primero. No hay impíos aquí, son los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. La palabra arrebatado es harpazo. Es cuando alguien te quita algo muy fuerte, eso es harpazo. Y es lo que va a pasar cuando Jesús venga, que nosotros vamos a ser arrebatados, ¿sí? Y dice que nos reuniremos con Él en las nubes. Interesante de nuevo el lenguaje de la Biblia. Hay dos palabras que traducen aire, nubes, atmósfera en la Biblia. Una es aer, A-E-R, y otra es aider, A-I-T-H-E-R. Aider significa las nubes, la atmósfera muy lejana. Mientras que aer significa la atmósfera que nos rodea. Lo que dice la Biblia es que nosotros vamos a ir a esa atmósfera en las nubes para recibir al Señor. Es ahí donde se va a producir el encuentro entre Dios y los que durmieron en Él y los que todavía viven en ese tiempo cuando Jesús venga. ¿Quieres irte con Él? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. O sea, si quieres leer Primera de Corintios 15, es extenso y además muy interesante. Primera de Corintios 15, 51 y 52 nos dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si Cristo viniese mañana, todos nosotros vamos a irnos con Él. Y esto es un misterio, porque no moriremos, pero seremos transformados. Porque dice la Biblia que lo incorruptible no puede heredar lo corruptible. La carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Por lo tanto, algo tiene que pasar, ¿sí? Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿recordáis la trompeta? Cuando la trompeta suena, vamos a irnos con Él. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que si tú tienes el privilegio de estar vivo cuando el Señor venga en su segunda venida, primero van a resucitar los que murieron en Él y después usted, si todavía vive, y será transformado en un abrir y cerrar de ojos y será arrebatado a las nubes donde se reunirá con el Señor. Y después de esto, dice, la tercera etapa es, vendrá el fin. Cuando Jesús entrega voluntariamente el reino al Padre. Y ahí ya después de esto es el juicio eterno. Ya no hay más resurrecciones, ya no hay más muertes, es el juicio eterno, ¿sí? Y para terminar, ¿cómo vamos a resucitar? Pues ya el pastor Waldo nos ha dado unas pistas, no sé si consciente o inconscientemente.
Cuando Jesús resucitó, su cuerpo era un cuerpo físico, pero había sido transformado. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó con un cuerpo físico? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Perdón? Lo tocaron, dijo, ¿queréis ver las marcas? Aquí están. Y comió, sí. O sea, un espíritu normalmente no come. Jesús comió. ¿Sí? Por lo tanto, Jesús tenía un cuerpo físico, pero un cuerpo físico glorificado, como nosotros vamos a tener. ¿Qué podía hacer Jesús que antes no hacía? Cruzar las paredes. ¿Sí? Hermanos, todo esto de los fantasmas, de cruzar las paredes, todo esto es ¿cómo diría yo? Rumores, pero tienen algo de verdad. ¿Sí? Yo tengo siempre, ustedes creo que lo dicen de otra manera, pero decimos en España, cuando el río suena es porque agua lleva. ¿Sí? La gente habla de fantasmas, de espíritus. Si usted ve las películas de alienígenas, casi siempre es la misma historia. Se quieren meter en el cuerpo de uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto del espíritu es real. Lo que pasa es, claro, se ha montado una rumorología y obviamente se ha distorsionado. Pero Jesús podía pasar por las paredes. Jesús estaba en Emaús y de repente desapareció y apareció en Jerusalén. Jesús tenía un cuerpo glorificado. Y este será el cuerpo que nosotros tendremos. Claro, hay algunos que dicen, ¿y qué pasa si a mí me atropelló, no sé, un tren y me descuartizó? Bueno, hermanos, no olvidéis, como dice David, que todo lo que fue formado está escrito en el libro. Así que Dios no tiene ningún problema para ir al libro y decir, a ver, Waldo tenía una mano con 5 dedos y ya está, todo. Y lo reconstruimos. Porque si no, no sería una resurrección, sería una nueva creación. Pero el cuerpo es el que teníamos. Pero sí dice, creo, no sé si es Filipenses, dice que el Señor tiene que transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede sujetar a Él todas las cosas. ¿Sí? Usted va a resucitar con un cuerpo glorificado. Su espíritu y su alma entonces se unirán a ese cuerpo y usted vivirá eternamente en la presencia de Dios o no, depende de lo que digan los libros cuando se abran. ¿Sí? Pero hay 3 etapas de la resurrección. Cristo, las primicias. Después, los que son de Cristo en su venida. Y finalmente, cuando llega al final y Jesús entrega al Padre. ¿Sí? Hay mucha información y revelación sobre la resurrección. Claro, tenemos que ir poniéndola juntos porque aparecen en Corintios, en Tesalonicenses, en Isaías, en Lucas, pero está muy bien detallado. ¿Qué pasaba con los que todavía habían muerto y Jesús no había venido? Dice muy claramente. ¿Sí? ¿Qué pasa ya cuando Jesús ha resucitado? Y las etapas finales. Así que hoy es un buen día para conmemorar la resurrección de Cristo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por la sabiduría, por la claridad que tenemos en la Biblia. No son solo ideas descabelladas. Los atenienses dijeron a Pablo cuando habló de la resurrección, hasta aquí, ya no más. Qué pena, ¿no? Porque la resurrección está bastante bien documentada y explicada. Y debemos saberlo para poder explicárselo a otros. Porque hay gente cristianos que tienen unas ideas de la resurrección un poco raras. ¿Sí? Señor.